Miguel Ángel Vega, un periodista del semanario Río 12, donde trabajaba también Javier Valdés y quienes podríamos decir que son especialistas, sobre todo en el cártel de Sinaloa, da a conocer una información muy interesante. Dice que fue el licenciado Dámaso López quien le pidió a su hijo que se entregara. Dámaso López Núñez le pidió al Minilic entregarse a Estados Unidos para evitar ser ejecutado, luego que sus principales operadores o fueron asesinados o se unieron al bando de Ismael El Mayo Zambada, y al quedar protegido, el licenciado decidió pactar con el gobierno de Estados Unidos con el afán de salvarle la vida a su hijo. Esa habría sido, según lo que dice Río 12, la razón por la cual Dámaso López Serrano, el Minilic, caminó el día jueves de la semana pasada rumbo a la garita de Caléxico en Mexicali para entregarse a agentes de la DEA, pues con ello no solo salvaba la vida, sino que además se integraba al programa de testigos protegidos. Esto es algo que yo les había comentado, que así me sonaba, ¿no? Sería reubicado y eventualmente testificaría incluso contra los altos mandos del propio cártel de Sinaloa, incluido Joaquín El Chapo Guzmán. Irse fue lo mejor que pudo hacer, porque si se quedaba un poco más iba a acabar 3 metros bajo tierra. Fue lo que contó un colaborador de la facción controlada por El Mayo, de quien se dice fue quien tomó el control de la zona que antes pertenecía a los Dámaso. De acuerdo con juristas estadounidenses entrevistados por Río 12, al entregarse el Minilic, su destino quedó definido, pues estando ahora en poder de Estados Unidos y el hecho de que todas las agencias de este país nieguen su paradero, sugiere que el narcotraficante va a empezar a colaborar con las autoridades de aquel país, aun cuando al momento de su entrega ninguna corte de Estados Unidos había presentado cargos en su contra. No tiene por qué existir una acusación contra él, y si esta persona se entregó es porque va a cooperar, aunque su entrega tal vez tuvo algo que ver con la situación de su padre, que es posible que también esté cooperando para el gobierno de Estados Unidos. Esto es lo que decía el abogado penal Eduardo Valareso desde Washington. El Minilic viene a fortalecer el número de testigos potenciales que en su momento podrían testificar contra el Chapo Guzmán, que está preso en Nueva York, en Brooklyn, aunque el motivo principal de buscar la protección de Estados Unidos fue salvar la vida. Manny Medrano, el exfiscal y quien ha participado en casos de alto impacto relacionados con el narcotráfico en México, explicó que cuando un narcotraficante está en peligro de muerte puede integrarse al programa de testigos protegidos y desde ahí cooperar con la fiscalía para, ya sea, revelar información que ayude a desmantelar una organización criminal o para testificar contra otros criminales. Pero son los Marshals de Estados Unidos quienes deben aprobar la petición para que una persona se una al programa de testigos protegidos, y a partir de ahí la persona desaparece y ya nadie conoce su paradero, ni siquiera su propio abogado. De ser aprobada por los Marshals la petición hecha por la DEA para que el Minilic se integre a este programa, desaparecería por siempre de la vida pública y ni sus amigos más cercanos sabrían de él, pues se le cambiaría de identidad y se le ubicaría en alguna zona que sea controlada por el gobierno de Estados Unidos. Particularmente se van sobre todo a Miami, allá es donde están todos los testigos protegidos que están hablando en el caso de los Zetas, lo que ocurrió en Allende, lo que ocurrió en San Fernando. La caída del Minilic, según lo que dice Río 12, comenzó luego del arresto de su padre Dámaso López Núñez, el licenciado, que fue aprehendido el pasado 2 de mayo en la Ciudad de México. Antes, el 19 de enero, Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos y justo entonces empezaron los problemas para los Dámaso porque empezaron a disputar el control de la facción con los hijos del Chapo, Iván y Alfredo Guzmán Salazar. En medio de esta guerra que puso a temblar a Sinaloa y en el cual todos pudimos observar cómo se incrementaron el número de asesinatos hasta que el licenciado fue arrestado en la Ciudad de México y el Minilic quedó entonces completamente desprotegido. Estaba hasta con miedo de salir porque había mucha violencia, pero cuando arrestaron al licenciado como a las 2 semanas todo se calmó, pues se decía que los operadores del Minilic o los habían matado o se habían hecho del lado del Mayo Zambada, mientras que él había huido, explicó un residente de Eleodoro, quien solicitó no se revelara su identidad. Solo y con la muerte siguiéndole los pasos, López Serrano se mantuvo oculto en sitios desconocidos hasta que se parapetó en una casa de seguridad que tenía en Mexicali, desde donde solo mantenía contacto con sus abogados y con los abogados de su padre, que está preso en el Altiplano, en el Estado de México, y quien le habría pedido que se entregase porque de otra forma él ya no podía protegerlo y era inevitable su muerte.
Fue por eso que el 27 de julio, por la mañana, el Minilic llegó solo a la garita con Caléxico y al estar frente al agente de migración e identificarse como Dámaso López Serrano, el agente simplemente lo escoltó a donde varios agentes de la DEA ya lo estaban esperando. Es decir, estaba todo arreglado. Ni la DEA, ni la Oficina de Migración y Aduanas, ni los Marshals emitieron ningún comunicado sobre la detención o el paradero de López Serrano, lo que indirectamente ha confirmado que su integración está hecha al programa de testigos protegidos. Si los Marshals aprueban la petición hecha por la DEA, el Minilic va a ser reubicado en una zona que solo el gobierno de Estados Unidos va a conocer, se le va a crear una nueva identidad y cuando llegue su momento será llevado a la Corte Federal para que testifique en contra de personas que conoce o conoció. Eso es lo que ha ocurrido en otros casos, como en el caso de Jesús el Rey Zambada, quien ya no aparece en el sistema penitenciario de Estados Unidos, y en el caso de esta persona, el Minilic, su juicio sería llevado a puertas cerradas, si es que esto en alguna ocasión ocurre. Después de la disputa entre los hijos del Chapo y Dámaso López, el licenciado, el Mayo habría ordenado un cese al fuego. Incluso las fuerzas del Mayo estaban listas para ir a pelear el Dorado, aunque esa orden se detuvo cuando el licenciado fue arrestado. Tras esa detención, los operadores de Dámaso o se unieron a él o fueron muertos. El último fue detenido, el quinceañero. Según fuentes consultadas por Río 12, quien ahora controla la zona del Dorado y gran parte del acceso hacia las playas que sirven como puente para el tráfico de droga, pues es la gente allegada a la facción del Mayo Zambada, aunque hay otras zonas que también son controladas por otras familias, todos con la anuencia del Mayo, y esto apunta a que quien se queda, si es que no había sido desde siempre en la cumbre del cártel de Sinaloa, es el Mayo. Más de 50 años en el cártel, jamás ha pisado una cárcel. El viejón dice lo que quiere es que todo esté tranquilo, nada más eso, que no haya violencia, que no haya robos, que no haya robos de autos, que no haya robos en general. Dijo este contacto que colabora directamente con el Mayo Zambada, y además dijo que con López Serrano en poder de Estados Unidos y la inminente extradición del licenciado, se cuenta entonces ya con 2 testimonios sólidos para que acaben de hundir al Chapo Guzmán, si es que estos deciden testificar en su contra, además de tener también en su poder a una de las amantes del capo, la exdiputada Lucero Guadalupe Sánchez, con la cual el gobierno estadounidense tendría el cuadro completo para enfrentar al otrora capo más poderoso de México y hundirlo permanentemente en la cárcel. Hasta en cadena perpetua podría quedar el Chapo.